Juárez y su México, por Rap Roder. 53. Quinta parte. El Imperio. 8. Al celebrar el Año Nuevo, el presidente publicó un manifiesto que recordaba al pueblo, para que no lo olvidara, que, después de 3 años de una lucha cruenta y desigual, la nación estaba siempre en pie, y con el mismo ánimo que el primer día de defender su independencia. Maximiliano también inauguró el Año Nuevo con firme resolución. Se mexicanizaba rápidamente. Nos vestimos a la mexicana, escribió Carlota a Eugenia. Me visto de sombrero cuando monto a caballo. Comemos a la mexicana. Tenemos un carruaje con muchas mulas y cencerros. Me voy a misa con una mantilla. En suma, si tenemos arriere pensés de emigrar, no las dejamos traducir. No son las reformas las que transforman a los hombres, sino el modo de realizarlas. Y en todo lo externo y pueril, nos conformamos a las costumbres del país y asombramos a los mismos mexicanos. No obstante, no habían desaparecido por completo las arriere pensés, y no poca fue la fuerza de voluntad que necesitaban para mantener firme su resolución ante las eventualidades del Año Nuevo. Anticipando los deseos de Napoleón, Bazaine le había dado las seguridades más formales, el día mismo de la llegada de Maximiliano, de que la pacificación del país estaba bastante adelantada para poder reducir la fuerza expedicionaria a 25,000 hombres, cifra suficiente para respaldar al ejército mexicano. Dichas seguridades las reiteró regularmente durante los siguientes 4 meses, y a principios de enero del año de 1865, 8,000 soldados franceses fueron repatriados. Pero el optimismo del comandante en jefe no lo compartían sus protegidos. Aunque el convenio de Miramar preveía tal reducción, Maximiliano protestó diciendo que cumplir el contrato al pie de la letra era imposible en aquel momento. Nadie sabía mejor que Bazaine que la base del imperio descansaba sobre el ejército francés, que no podía prescindirse de un solo hombre y que los 47,000 que tenía a su mando no bastaban para ocupar el vasto territorio sobre el cual ondeaba la bandera francesa. Bazaine obedecía las órdenes de París. El ministro de la guerra insistía en la repatriación de las tropas para descargar el presupuesto y aplacar las críticas de la Cámara. Pero el ministro se inspiraba en los informes del comandante en jefe, y este no era un delegado irresponsable. Bazaine era el consejero de confianza de 2 soberanos y tenía la obligación de templar sus instrucciones con sus consejos, y su criterio fue tachado en la corte y en el ejército de obsequiosidad desleal, inspirado por el deseo de complacer prematuramente al amo en París. Los censores se ufanaban de haber descubierto, al fin, su lado flaco. El comandante en jefe, en suma, era cortesano, pero tenía más cabida que nunca con Napoleón, que acababa de elevarlo al rango de mariscal de Francia, prematuramente, al salir de Maximiliano, al sentir de Maximiliano. Y su crédito era tan intocable que la pareja imperial se vio reducida a hablar por encima de su cabeza o detrás de sus espaldas, para registrar sus objeciones. Maximiliano se comunicó con Napoleón, Carlota con Eugenia. Aunque el retiro eventual de las tropas era inevitable, más valía mañana que hoy, explicó Carlota, ya que el pueblo, a pesar de su actitud cordial, era todavía tan apático, en parte por su carácter, en parte a consecuencia de su miseria, que la brusca reducción de los efectivos franceses no podría menos de provocar inseguridad grave y desanimación general. Independientemente de que Juárez dominaba 3 opimas provinciales en el norte, por desgracia existe una idea que no se ha desarrollado todavía en nuestros buenos mexicanos, es decir, la de la defensa propia. Entre nous, hay que reconocer que se dejan robar y saquear sin resistencia, y como necesitamos tiempo para inculcar esta noción, las tropas de vuestra majestad constituyen nuestro único refugio. Carlota prestó un servicio apreciable a su esposo. La galantería francesa constituía un recurso que su padre había sugerido en vista, precisamente, de semejante eventualidad. Maximiliano se valió del mismo razonamiento con Napoleón, y entre los dos le hicieron comprender que el protectorado francés era una pirámide que carecía de base. La elocuencia de los hechos
hizo mella en su ánimo y las tropas permanecieron en México, aunque unos cuantos batallones fueron repatriados para tranquilizar la opinión pública en Francia, pero estos fueron sustituidos inmediatamente por reservas frescas. La llegada oportuna de una legión austríaca y de una legión belga no logró calmar a Carlota. Necesitamos tropas, siguió insistiendo. Los austríacos y los belgas son muy buenos en los días bonacibles, pero cuando sopla la borrasca no hay nada que valga tanto como los pantalones rojos. La posición de Bazaine era bastante difícil. Sirviendo a dos amos, se inclinaba naturalmente por el auténtico, y a veces las directivas de Napoleón discrepaban de las instrucciones del ministro de la guerra. Con el soberano nominal de México, sus relaciones eran correctas, pero a veces tensas. Le molestaba que muy a menudo las funciones de los consejos de guerra quedaban sin efecto, impedidas por las apelaciones de sentencia dirigidas al emperador, cuya clemencia retardaba la pacificación del país. Maximiliano le parecía demasiado dispuesto a hacer el papel simpático, dejando el duro e ingrato al socio, y muy propenso a granjearse popularidad a sus expensas. El emperador, en suma, era cortesano, y lo que cortejaba era una popularidad fácil, que pagaban los franceses y que no era de buena ley. La conciliación y la conquista eran compatibles, así, pero a condición de estar reunidas en una sola mano maestra. Como concesión, Maximiliano autorizó la ejecución sumaria de los prisioneros capturados en combate. A veces se arrogaba las facultades militares del mariscal. Por motivos inexplicables, insistió en quitar el bloqueo a la costa del Pacífico, destruyendo así los frutos de 8 meses de patrulla por la flota francesa y facilitando a Juárez otro término de vida. Y sobre tal punto, a pesar de las protestas levantadas por Bazaine ante él y ante Napoleón, se negó a ceder. El ajuste de sus respectivas posiciones era un punto delicado que suponía mucho tacto y reportamiento de ambas partes, pero ambos eran acomodaticios por temperamento y raras veces llegaba la colaboración hasta la fricción manifiesta. Dentro de su propia esfera, el comandante en jefe conservaba una autoridad indisputable y en los negocios políticos respetaba la independencia del soberano. De modo que, antes que se diera cuenta de lo sucedido, Maximiliano gobernaba a solas. De todos los problemas que reclamaron la atención del soberano a su llegada, el más apremiante, aunque no el más importante, era la cuestión clerical. Camino a México, Maximiliano había pasado por Roma, pero en vez de discutir la posición de la Iglesia en la comandancia eclesiástica, había optado por posponer la cuestión hasta su llegada a México. Y el único entendimiento realizado en Roma fue el de que se nombraría a un nuncio para arreglar el problema. Nada se ganaba con el acuerdo, sino una demora. Y la demora, lejos de facilitar la solución, agravaba las dificultades del problema, porque la táctica dilatoria era más favorable a la política del Vaticano que a la del Imperio. Bazaine aconsejó al emperador que diera por resuelta la cuestión antes de llegar el nuncio, ya que los hechos consumados excluyen toda discusión. Consejo acertado, sobre todo para un principiante, cuyo triunfo estaba garantizado por la comandancia francesa, y tanto más provechoso cuanto que se sabía que el nuncio designado era todo menos que acomodaticio. Su carácter no es muy conciliatorio, advirtió Eugenia a Carlota, y tengo la impresión de que su larga permanencia en París ha hecho muy poco para modificar sus ideas en un sentido más liberal. Eugenia, por su parte, ofreció su ayuda y el apoyo de su consorte, pero añadió que no estaban bien avenidos con el Papa, y que el cardenal Antonelli, el secretario de Estado papal, acostumbraba a decir que no había recomendación peor que la del emperador de los franceses. Maximiliano tenía amplia libertad, por lo tanto, para tratar la cuestión independientemente. A instancias de Eugenia y con la ayuda técnica del capellán general del ejército francés, Carlota preparó un proyecto de concordato, calcado de aquel que facilitó la liquidación por Napoleón I de una situación análoga en Francia en 1814. El proyecto abarcaba todos los principios anatemizados por el clero mexicano: la libertad de cultos,
templada por el reconocimiento del culto católico como religión de Estado, la subvención de la Iglesia por el Estado, con la obligación impuesta al clero de ejercer su ministerio gratuitamente y de ceder sus rentas al Estado, el reconocimiento explícito del patronato, derecho inherente en la monarquía, y el reconocimiento implícito de la nacionalización de los bienes del clero por la República. Sentadas estas normas, solo quedaban por discutir algunos pormenores de la jurisdicción eclesiástica, tales como el registro civil y el establecimiento y la regulación de las órdenes monásticas. Entre ellas, las damas tenían preparada para el nuncio una linda sorpresa. Carlota aprobó la obra. Parecía inocua a primera vista, explicó a su colaboradora en París, y no obstante era liberal. Claro que no era perfecta. Poco le gustaba el reconocimiento de una religión de Estado, y en apología de esa concesión la achacó a las condiciones locales. Al contrario de las aseveraciones de Gutiérrez Estrada y de sus amigos, ella se había convencido, por su parte, de que México era un país muy mediocremente católico, contradicción de términos que se debía a la circunstancia de que el pseudocatolicismo formado por la conquista, con la mezcla de religión india, había muerto con los bienes del clero, su base principal. Sin embargo, dado que un pueblo necesitaba una religión y que el protestantismo, por ser más cómodo y menos dispendioso, ganaba prosélitos y presagiaba la invasión de la influencia anglosajona, un culto purificado y modernizado le parecía indispensable para conservar la cultura y la raza españolas. Y bien mirado, el concordato era una transacción bastante aceptable. Eugenia se dejó convencer y se esforzó por su parte en propiciar al delegado apostólico en París, discutiendo con éste el carácter intransigente del nuncio. Y el delegado apostólico avanzó hasta asegurarle que su colega deseaba aparecer muy negro con el ánimo de palidecer poco a poco, y que con paciencia y tiempo todo podría solucionarse con Monseñor Meglia. Aparte del carácter del nuncio, el momento era poco propicio para un arreglo razonable. Las relaciones entre Roma y París estaban sumamente tensas. El 15 de septiembre de 1864, Napoleón había celebrado con el Reino Unido de Italia una convención que lo obligaba a retirar las tropas de ocupación de Roma en el lapso de 2 años, a cambio de la promesa de los nacionalistas italianos de respetar la capital papal y de abstenerse de atacarla con armas, agitación e intriga. Pese a estas salvaguardias, el Vaticano se alarmó. El cardenal Antonelli declaró que la Santa Sede no podía confiar en ellas. Citó en evidencia las solemnes promesas del Piamonte violadas en el pasado. Señaló la pérdida de 4/5 de los estados pontificios y notificó a Napoleón que ya se habían propasado los límites de la usurpación y de la paciencia papal, y que la convención no sería reconocida por su santidad, a quien no se había consultado de antemano. El Papa quiso contestar inmediatamente. Tengo de mi lado la conciencia del mundo católico, dijo. El mundo católico está conmigo. En privado, se dolió de que se le tratara como un menor de edad y un hombre bajo entredicho. Pero el cardenal Antonelli desaconsejó una protesta formal hasta conocer la actitud de los cardenales, los obispos y las potencias católicas. Tres meses más tarde, el Santo Padre publicó una encíclica en que concedía un jubileo a los fieles y la acompañó con un Syllabus Errorum, comunicado a todos los obispos del mundo católico que denunciaba las doctrinas disolventes de la época. La lista era larga y abrazaba casi todos los reconocidos principios políticos del siglo XIX. Erróneo era el derecho de libertad de cultos y de tolerancia religiosa. Erróneo el derecho del poder civil de definir y delimitar los derechos eclesiásticos. Errónea la negativa a reconocer a la Iglesia el derecho de adquirir, poseer y defender sus bienes por la fuerza. Erróneo el negar el poder temporal. Errónea la separación de la Iglesia y el Estado. Erróneos los principios de no intervención y de libertad de opinión. Errónea la pretensión impuesta al pontífice de transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna.
El pronunciamiento causó sensación en Francia. Interpelándolo como un anatema dirigido contra el emperador, el gobierno pidió explicaciones a Roma. El cardenal Antonelli contestó que cualquier semejanza a determinadas personas era pura coincidencia. El sílabus tenía un carácter exclusivamente espiritual, sin significación temporal. El anatema iba dirigido contra el socialismo y las pasiones perversas de la época. Al embajador francés, el cardenal dio las seguridades más formales de que no contenía el más leve sous-entendu político, que las congregaciones trabajaban en la obra desde años atrás, retocándola y puliéndola 20 veces al día para eliminar toda apariencia de una exhortación dirigida a una nación más bien que a otra, y que la situación creada por la convención del 15 de septiembre no había influido por nada en la forma, en el espíritu o en el tiempo de la publicación de la declaración. A pesar de estas seguridades, el gobierno francés prohibió la promulgación de la bula, alegando que contravenía todos los principios estructurales sobre los cuales se fundaba el imperio. Los obispos galicanos se sometieron más o menos fácilmente. Algunos se dedicaron a interpretar, comentar, glosar y desvirtuar los aspectos ocasionados del pronunciamiento papal, valiéndose de los acostumbrados distingos entre el absolutismo doctrinario y la tolerancia práctica, invariablemente invocados por el Vaticano en los casos apretados. Pero la controversia agitó y dividió la conciencia del mundo católico, y aunque un anatema tan categórico y tan anacrónico estaba destinado a fracasar en Francia, retrucó en México. La piedad fanática del pueblo mexicano, ampliamente conocida en Roma, brindaba al cardenal Antonelli la oportunidad de demostrar concluyentemente que en esos parajes, por lo menos, la ley la daba el Papa. La protesta papal era inminente cuando se nombró al nuncio, y el carácter de las instrucciones que llevaba bastaba para hacer de ese diplomático, según la frase de un observador, el sílabus en persona. La selección de Monseñor Meglia no era fortuita y su misión no era una coincidencia. Desembarcando en Veracruz a fines de noviembre de 1864, el nuncio llegó a la capital, donde se lo recibió con honores relevantes, a punto para oficiar en la celebración de la gran solemnidad del año religioso en México, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Unos días más tarde, después de una colación en Palacio, el emperador abordó la cuestión de relance, esbozando de sobremesa los puntos principales del concordato, y como el nuncio no hizo más que unas objeciones sin importancia, Maximiliano se acostó, convencido de que Monseñor Meglia había tragado la pócima y le mandó al día siguiente un emisario encargado de abrir las negociaciones formales. Pero las primeras indicaciones de palidez política se desvanecieron de la noche a la mañana. El nuncio amaneció declarando que no podía aceptar ninguno de los puntos propuestos y exhibió el ultimátum del Vaticano. Sus instrucciones lo autorizaban a aceptar únicamente la abolición de las leyes de reforma y la restitución de los bienes del clero con indemnización plena por lo perdido, el reconocimiento de la exclusividad del culto católico, la libertad absoluta del episcopado en el ejercicio de su misión pastoral, el restablecimiento de las órdenes monásticas, la supervisión de la educación laica por las autoridades eclesiásticas, la prohibición de enseñar o publicar doctrinas falsas y subversivas, y la emancipación de la Iglesia de toda forma de servidumbre al poder civil. Extrema fue la consternación de todos los interesados, y nadie estaba más interesado que Carlota. La emperatriz reconoció que su tacto político era defectuoso. Desconcertada y molesta, hizo sonreír a Bazaine al sostener que con el nuncio no había nada que hacer, sino tirarlo por la ventana. Maximiliano era de la misma opinión. Después de 2 semanas de negociaciones infructuosas, el emperador notificó a Bazaine que estaba resuelto a ratificar las leyes de reforma por su mano, si el nuncio se negaba a capitular. Bazaine no hizo objeción alguna, pero antes de dar un paso tan atrevido, el emperador dio otro para evitarlo, y envió al nuncio 2 avenidores. La selección de los emisarios, empero, era poco afortunada. El primero
era el miembro más ultramontano de su gobierno, el otro, Monseñor Labastida, y ambos regresaron de la conferencia convencidos de que el nuncio era inconmovible. Como último recurso, Maximiliano recurrió a Carlota, pero la persuasión femenil, tan eficaz con la galantería francesa, resultó nula con un hombro en faldas. La emperatriz habló y el prelado escuchó por espacio de 2 horas, según su reloj. Nada me ha dado un concepto más exacto del infierno que aquella conversación, escribió Carlota a Eugenia, pues el infierno no es más que un callejón sin salida. Querer convencer y saber que todo es inútil, que es como si se le hablara en griego, ya que él ve negro y tú ves blanco, es una tarea digna de un réprobo. Todo se escurría sobre el nuncio, como sobre mármol pulido. Una vez, el nuncio le hizo notar que quien creó el imperio fue el clero, y ella rectificó vivamente. Un momento, le interrumpió, no fue el clero, fue el emperador, el día mismo de su llegada. El prelado dejó pasar la corrección, lo mismo que todas sus observaciones, y ella desplegó todos sus recursos y tocó todos los registros, grave, burlón, imperativo y hasta profético, pero nada prendía. Monseñor Meglia sacudía mis argumentos como se sacude el polvo, sin sustituirlos con nada, y parecía complacerse en el vacío que esparcía alrededor y en la negación universal de luz. Cansada, la emperatriz levantó la sesión y abandonó el problema al emperador. El emperador aplazó su resolución hasta el día 1 del año nuevo. El 1 de enero de 1865 pasó sin concesiones, y 8 días más tarde el emperador dio el penúltimo paso publicando un decreto que sujetaba las bulas de la corte de Roma al pase imperial. Aunque insignificante en sí, esta formalidad epitomaba la cuestión en disputa y contravenía uno de los preceptos fundamentales del sílabus, y el nuncio contestó con una protesta en que asentaba la autoridad absoluta del Papa, como cabeza de una sociedad perfecta, independiente y soberana, y amplió la tesis en términos desmedidos. Todos los fieles que la componen, prosiguió, están sujetos a sus disposiciones, bien que el dogma, bien que la moral y la disciplina sean su objeto. ¿Qué sería de este derecho del pontífice? ¿Qué quedaría de ellos en realidad si el acto de uno de sus súbditos, así fuera rey o emperador, bastase para impedir la promulgación de sus decretos y suspender sus efectos? El reto era ineludible, y la nota del nuncio le fue devuelta con un comentario cortante del ministro de Cultos y Justicia. No puedo aceptar esta idea, que pueda haber escapado a vuestra excelencia, al exaltar la soberanía del pontífice romano, de que el emperador le debe obediencia como su súbdito. Me permitiréis la observación de que esta palabra es sumamente impropia. Aquellos que, arrebatados por un celo descompasado, empujan al papado más allá de sus límites y le despojan de su carácter, olvidan las severas lecciones de la historia, sacrifican los beneficios de una prudencia más poderosa que toda persuasión, engrandecen en apariencia y debilitan en realidad la supremacía de la Santa Sede, y lejos de hacer respetar su verdadera autoridad, la hacen odiosa. Repito la opinión del gran Bossuet. El rebote del sílabus estaba ya en pleno movimiento. Ni el emperador ni el nuncio podían retractarse. Y un mes más tarde, Maximiliano dio el último paso declarando la religión católica religión de Estado, autorizando la tolerancia de cultos y ratificando la nacionalización de los bienes del clero. El clero protestó, el nuncio protestó, pero Maximiliano mantuvo sin desmayar la resolución del año nuevo, esperando que pasara la borrasca. Tot passe, tot case, tot clase. El dicho era tan cierto para un bando como para el otro. Pero Carlota era inquieta. La situación no podía ser más tensa. El país estaba cargado de toda la tensión que podía soportar, escribió a Eugenia, y aunque fuera mejor que la borrasca estallara de una vez para siempre, tenían ante sí un malvage quart de heure, y por su parte hubiera preferido tenerlo atrás.
Tan intenso era el choque provocado por la reunión de la Iglesia y del Estado que la era revoltosa, lejos de haber terminado, tal vez solo comenzaba. Estaban molestos por tantas notas del nuncio y peticiones de los obispos, respetuosas en la forma, pero únicamente en la forma. Monseñor Meglia no era más que un maniquí manipulado por Monseñor Labastida, cuyo pésimo italiano traslucía en cada frase de sus comunicaciones postizas. Los liberales estaban encantados con sus dificultades, los conservadores censuraban. Y tal era el encono de todos los partidos, que parecía increíble que el imperio hubiera intervenido. Ingrato resultó el papel del mediador, pero aunque maltrechos, no retrocedían. Estadistas veteranos como el rey Leopoldo dudaban de la cordura de codear al clero. Pero Napoleón aprobó el paso felicitando a Maximiliano por la energía manifestada y lamentando solo que no se hubiera ahorrado tanta animosidad gratuita tratando la cuestión en cosa juzgada por Bazaine, pero al hecho, pecho. Monseñor Meglia pasó 5 meses en México, fomentando con su presencia la fermentación del clero local y oponiéndose a todo avenimiento con su invariable non possumus. En defensa de su inflexibilidad, alegaba la falta de instrucciones y de autoridad. La Santa Sede no había previsto y no podía suponer que el gobierno imperial consumaría la obra de Juárez. Por lo tanto, no hubo más remedio que remitir la disputa a Roma. Transcurrieron meses antes de recibir nuevas instrucciones, y cuando llegaron aprobaron su actitud. Frustrada en Francia, la Santa Sede era inflexible en México. Afecto a contemporizar, el Papa sabía que la cuestión clerical no podía resolverse mientras los franceses permanecieran en México, y pendiente de un día más favorable, contaba con el tiempo y la dilación para zanjar las dificultades. El nuncio, pues, se inmovilizó en señal de protesta, y ambos bandos se resignaron a un prolongado sitio, en que ninguno lograba cansar al otro. Yo no sé, escribió Carlota a la mujer más dichosa, que llevaba la corona de Francia, si vuestra majestad sabe que el mismo Padre Santo, que tiene un carácter un poco burlón, dice que es jetatore. Desde que su enviado puso los pies en nuestro suelo, no hemos tenido sino sinsabores, y no esperamos que disminuyan en un plazo cercano. No carecemos, me parece, de energía y perseverancia, pero si las dificultades siguen aumentando de esta manera, me pregunto si habrá la posibilidad de vencerlas. La empresa de someter a un clero corrompido es una tarea ingrata, y por mi parte hubiera preferido que la hubiese emprendido el gobierno anterior. Precisamente por eso se encontraba Juárez donde estaba, pero tan lejos no se desviaba la divagación de la emperatriz. Maximiliano dedicó su atención a problemas más importantes, al ejército, a las finanzas, a planes de colonización, a un proyecto filantrópico para la rehabilitación de los peones, y mandó a Roma una comisión encargada de circunvenir al nuncio, que no se resolvía ni a ceder, ni a salir, ni a cerrar los ojos. Sin embargo, un buen día, la presencia importuna se desvaneció. Sin anuncio previo, el nuncio se marchó de México, y aunque pasó por Orizaba, donde el emperador estaba de vacaciones, no se despidió de él. No dice nunca la Iglesia adiós. Los soberanos triunfaron, pero no a mansalva. La parte relevante tomada por la emperatriz en la solución de la cuestión clerical no dejó de llamar la atención pública, y la pena negra de inmiscuirse en los asuntos públicos la pasó en su vida privada. Su actividad desacreditaba la independencia del emperador, y el emperador era sumamente celoso de su prerrogativa soberana. Se preciaba y se disculpaba, alternativamente, de su independencia. Mi carácter no es muy afortunado, confesó a un íntimo. Entre otros defectos, tengo un sentimiento de independencia tan absoluto que la misma emperatriz, con todo su tacto, no viene nunca a interrumpir mi trabajo a menos que la mande llamar. Ella conoce mi flaco y no se ha turbado nunca la armonía entre nosotros. No se turbó nunca la armonía para el marido. Pero la esposa dejó entrever a veces la mortificación que le costaba su separación. Identificados en la vida pública, la independencia del marido era solo aparente y parecía un refugio
contra la devoción y la inteligencia de la esposa. De su intimidad intelectual, Carlota sacaba el consuelo de un matrimonio sin hijos y, preciándose de su colaboración cordial, ansiaba la confianza que merecía. Y aunque se adaptaba al lado flaco viril, Le Ver Solitaire se insinuó en su pecho, devorando su confianza. Sujeta a ataques de abatimiento, sus damas de compañía se preocupaban por su reserva sombría, y más de una vez quedaban desconcertadas por los desfogues de un ánimo altanero e imperioso, muy ajeno a su actitud normal. También en la vida pública, la pareja imperial padecía las consecuencias conturbadoras de su actitud. La facción ultramontana era irreconciliable, y aunque la presencia de las bayonetas francesas impedía que resucitara la era turbulenta, llevaba a cabo una campaña subterránea implacable, que necesitaba la vigilancia de la policía secreta y que eludía con una tenacidad sorda que transformaba la amenaza impalpable del rencor clerical en una presencia más inquietante y más difícil de conjurar que Monseñor Meglia. Bazaine no se inquietaba, ya había pasado su mauvaise quart d'heure y estaba convencido por propia experiencia de que la influencia del clero y el fanatismo del pueblo eran muy exagerados. Pero no cabía duda de que la carambola del sílabus había dañado la posición de Maximiliano en México. Inclusive los conservadores moderados, movilizados por sus dirigentes espirituales, se quejaban de que el emperador no era más que el juarismo sin Juárez, y tildaron al príncipe de demagogo coronado. A fuerza de resucitar una cuestión ya resuelta, Maximiliano había buscado y hallado contrariedades que la obra pionera de Bazaine le hubiera escatimado. Pero nadie sabe aprovechar la experiencia ajena, y mucho menos un príncipe obligado por las limitaciones de su cuna real a ganarse la suya propia. ¿Qué hubiera sido de su independencia soberana si no se hubiese creado dificultades que vencer? O bien, ¿qué hubiera sido de la independencia del Papa si no hubiese hecho otro tanto? El nuncio tenía razón. A tales obligaciones y a tales sinsabores estaba sujeto todo gobernante. El conflicto con Roma quedó en suspenso. El emperador había vindicado su soberanía, pero al costo de modificar su independencia. En Miramar había concebido su papel como el de un mediador por encima de partidos y facciones, y pensaba regir el país con un gobierno de coalición. Pero la agitación suscitada por el concordato lo obligó a abandonar esta teoría. Habiendo enajenado a los reaccionarios, aceptó la alternativa y se rodeó de liberales. Pero al nombrar un radical para un puesto en el gabinete, Bazaine objetó la designación. Maximiliano repuso que no hacía más que seguir la política del mariscal. Este contestó que no era el Mesías, sino el Bautista, y le recomendó su propia variedad de liberales, los moderados. Los otros eran tan irreconciliables como los clericales, y ambos concordaban en combatir al emperador como un intruso y en tacharlo de extranjero. La inseguridad de su posición, aún teniendo la mano firme de Bazaine por arrimo, despertaba más de un arrière-pensée, y, entre otras, las suyas propias. Al saber que su hermano había registrado el pacto de familia en el Reichstag, Maximiliano mandó una protesta formal a Viena. Los resultados de esta indiscreción eran previsibles. En Viena se prohibió al ministro mexicano presentar la protesta, so pena de recibir sus pasaportes. Las cortes europeas recibieron la notificación con indiferencia, y en México las repercusiones del paso hicieron presente al público que el imperio era todavía tentativo. La voz se esparció, y los paseantes comentaron las mejoras que se hacían en Chapultepec, como si el emperador pensara permanecer en aquel castillo. La voz se esparció también en Chihuahua, donde Juárez calculaba con confianza la posición del adversario en el conflicto con Roma. Maximiliano, adoptando a medias las leyes de reforma, ha traicionado al clero y a los conservadores que lo trajeron para que les restableciera en el pleno goce de sus bienes y fueros, prerrogativas y abusos, y no ha logrado atraerse al Partido Nacional. Queda entregado a la facción moderada que ha perdido a todos los gobiernos y a todos los hombres nobles que se han sometido a su dirección, y que, en los momentos de solemne conflicto,
los abandonará para recibir de rodillas al nuevo vencedor. Lo que valían los moderados, el extranjero tenía todavía que aprenderlo. Entretanto, se había enajenado a la reacción, y si bien se mantiene quieta y no se pronuncia, porque es cobarde, a lo menos ya no presta al deseado la cooperación eficaz que le daba al principio. Como consecuencia de la buena política del archiduque, se ha sacado de la República a Miramón, se ha quitado a Márquez el mando de las fuerzas, se están quitando los jefes políticos de los departamentos, reemplazándolos con individuos del círculo moderado, y se han mandado disolver las fuerzas auxiliares que con tanta lealtad habían servido a los traidores, porque se teme que en defensa de sus antiguos corifeos se subleven contra el imperio. En el aislamiento en que se ha colocado el austriaco, solo el dinero podría aplazar su derrota, pero en este respecto es más desesperada su situación. Su presupuesto, calculado económicamente, importa 30 millones de pesos, y las rentas nacionales, que en tiempos bonacibles no han pasado de 14, no llegarán ahora en los dominios del imperio a 4. Y como es preciso que cubra el enorme deficiente que le resulta para mantener las fuerzas, aumentarlas y equiparlas para continuar su conquista, tendrá que recurrir a medidas violentas contra el pueblo y contra los ricos, enajenándose sus simpatías, provocando su resistencia y aún resolviéndolos a afiliarse a nuestra bandera. Este caso tiene que llegar indefectiblemente y no muy tarde. Si el archiduque no hace, como ciertamente no hará, muchos milagros como el de los 5 panes. Seguro en Chihuahua, al vencedor poco le costaba esperar. Días más tarde, escribiendo a uno de sus comandantes en campaña y enumerando las deserciones recientes, no de sus filas, sino hacia su bandera, el presidente levantó la voz hasta el tono pleno de la convicción irrefutable y la plenipotencia indefectible. Si Maximiliano cometió su error capital al invadir la soberanía nacional, al rectificarlo a expensas del partido clerical, se hacía culpable de coronar el pecado original con todos los errores denunciados en el sílabus. Sus días estaban ya contados. La desafección del clero y la corriente de deserciones eran síntomas significativos, porque Maximiliano creía que los verdaderos liberales somos tan cándidos que nos habíamos de convertir en partidarios suyos solo porque adoptaba algunas de nuestras leyes de reforma, sin advertir que cuando las adoptara todas, jamás conseguiría nuestra sumisión, porque nosotros, ante todo, defendemos la independencia y dignidad de nuestra patria, y mientras un extranjero intervenga con sus bayonetas en nuestros negocios y quiera imponernos su voluntad despótica, como lo intenta Maximiliano, jamás consentiremos en su dominación. Le haremos la guerra a muerte y rechazaremos todas sus ofertas, aun cuando haga milagros. Nosotros no necesitamos de un extranjero. No necesitamos que un extranjero venga a establecer las reformas en nuestro país. Nosotros las hemos establecido sin necesidad de nadie. Solo los llamados liberales moderados, los cobardes y los hombres sin dignidad y sin vergüenza son los que ahora rodean a Maximiliano y aplauden sus disposiciones. Pero esos miserables nada valen, y a la hora en que la fortuna comience a abandonar a su amo, serán ellos quienes también lo abandonen para salir de rodillas al encuentro del nuevo vencedor. Pero entonces será estéril el arrepentimiento, porque la nación sabrá pedirles cuenta de la sangre que han derramado. Nunca fue menos visionaria su fe, y no la desmentía la competencia de Maximiliano en cuestiones de mucho más consecuencia que el negocio clerical.